Vía Pública. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Vía Pública en esta jornada de lunes 7 de diciembre. Comencemos hablando un poco de coronavirus. Estamos bien atentos al avance de la pandemia y también de cómo los países han estado tomando algunas medidas para intentar contener este virus. Hoy, este lunes, era un día bien importante. Los ojos del mundo estaban puestos en el Reino Unido y el comienzo de la vacunación masiva en el país que había sido anunciado la semana pasada con uno de los primeros pacientes que recibió esta fórmula contra el coronavirus. Estamos hablando del médico Harry Shukla, quien se convirtió en uno de los primeros británicos en recibir esta vacuna. La dosis recibida pertenece a la farmacéutica Pfizer junto a BioNTech, que habían prometido en conjunto más de 100 millones de dosis para final de este año. Sin embargo, hubo ciertos problemas con la materia prima y solo van a poder ser desarrolladas la mitad, 50 millones de dosis. Esto, por supuesto, que abre las esperanzas de la comunidad internacional, pero también algunas dudas. Cabe recordar que Rusia también inició el proceso de vacunación con su fórmula, mientras aquí en el Cono Sur estamos aún a la espera. Todo esto que está ocurriendo, que les estoy relatando, ocurre justo cuando las autoridades aquí en Chile anunciaron durante la jornada nuevas medidas para contener el avance de la pandemia. Entre ellas, y una de las que generó mayor revuelo durante la jornada, el regreso a la fase 2, la fase de transición de toda la región metropolitana en su conjunto. Es uno de los temas que vamos a estar conversando aquí en esta edición de Vía Pública y vamos, por supuesto, ya a presentar a continuación a nuestro primer invitado en esta jornada de lunes 7 de diciembre. Vamos a conversar durante esta primera entrevista con el teniente coronel Juan Velázquez, jefe de la comisaría virtual. Teniente, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Vía Pública. Hola Marco, muy buenas noches, gusto de saludarlos. Teniente, primero consultarle, hay muchísimas dudas que surgen respecto a este paso de toda la región metropolitana en su conjunto a la fase de transición, que es la fase 2 del plan paso a paso. En resumen, ¿qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer? ¿Cuál es el cambio más importante respecto a las comunas que se encontraban, por ejemplo, en fases más avanzadas del plan paso a paso? A ver, Marco, primero contar que a contar de las 5 de la mañana del día jueves 10, efectivamente, toda la región metropolitana ingresa a fase 2, ya, o fase de transición. Eso significa que aproximadamente 7 millones de personas, un poco más, van a estar en esta situación. Fundamentalmente, Marco, acá resulta lo siguiente. Uno, durante la semana, de lunes a viernes, las personas pueden hacer su vida normal fuera de los horarios de toque de queda, ¿ya? Es decir, las personas pueden concurrir al trabajo, pueden visitar familiares, inclusive dentro de la semana, pero durante la semana, durante el fin de semana, las comunas que se encuentran en fase 2 caen a cuarentena. Entonces, eso es una restricción mayor. Posteriormente, también considerar que aquellas comunas que se encuentran en fase 2 ya no pueden realizar viajes interregionales, ya sean como comuna de destino o como comuna de origen. En este caso, desde fuera de la región metropolitana no podrían existir personas que realicen viajes interregionales hacia Santiago o viceversa desde Santiago a otras zonas que se encuentren en fase 3 o superior, ¿ya? Entonces, esas son las principales implicancias que tiene todo este tema. El aspecto laboral continúa igual, ya, es decir, las personas pueden trabajar de lunes a viernes sin ningún inconveniente, solamente que durante el fin de semana, si acaso son empresas esenciales, deberán transitar con los respectivos permisos únicos colectivos o con los permisos de desplazamiento, si acaso son empresas que están autorizadas para poder hacerlo bajo esa modalidad. Ahora, ¿cuáles son los permisos que tiene disponibles y que va a tener habilitados a partir del día jueves aquí en la región metropolitana en la comisaría virtual? ¿Qué tipo de trámites se va a poder realizar durante los días de fines de semana? Se entiende también que va a haber disponibilidad de solo un permiso para cada persona por semana, un permiso a la semana, considerando que están todas las comunas en la región metropolitana en la fase 2, no en una cuarentena extendida durante toda la semana, sino más bien solo durante el fin de semana se registra esta cuarentena más estricta. ¿Cuáles son en este caso entonces los permisos que están habilitados para este tipo de fase del plan paso a paso?
Perfecto. Para la región metropolitana y bueno, todas las comunas que se encuentran en fase 2, que caen a fase de cuarentena durante el fin de semana, Comisaría Virtual tiene toda la batería de permisos para poder acceder, es decir, permisos de compra, permisos para realizar algunos trámites, para visitar adultos mayores, para visitar personas que se encuentran en situaciones privadas de libertad, por ejemplo, en centros penitenciarios, entre otros. Entonces, todos esos permisos van a estar habilitados para hacer uso de ellos durante el fin de semana. Ahora, teniente, hay también ahora, a partir de la fase 2, una restricción para los viajes interregionales. Hay personas que no pueden ni salir ni entrar a la región metropolitana porque, usted lo mencionaba al principio de esta entrevista, no se puede ni salir ni entrar de una comuna que se encuentre en fase 2. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los viajeros que viajaron, valga la redundancia, durante este fin de semana que se consideraba en muchos casos como fin de semana largo y que tengan planificado volver después del día jueves? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Cómo pueden volver a sus comunas que van a estar a partir del jueves en la fase de transición y que no permite los viajes interregionales? Porque estos son a partir de la fase 3, la fase de transición. No, la fase de transición es la fase número 2. A partir de la fase 3 es donde ya se permiten los viajes interregionales. ¿Qué pasa entonces con los que quieran volver después del día jueves? Efectivamente, la norma general, como usted muy bien señala, Marco, es de fase 3 hacia arriba, 3, 4, 5. Las personas pueden viajar, ya sea porque la comuna de origen o la comuna de destino se encuentra en una de esas fases, pueden viajar libremente, haciendo uso en estos momentos solo de el pasaporte sanitario, ¿ya? Pero como esta situación va a ser una situación especial, ya se está estudiando, se está analizando la posibilidad de generar lo que un permiso que tuvimos en un principio. No sé si acaso usted recuerda por ahí por marzo, cuando se declararon las primeras zonas de cuarentena, el permiso de retorno a residencia habitual o domicilio habitual. Es decir, aquellas personas que por ese motivo se encuentran en otras latitudes del país y en estos momentos no pueden regresar a Santiago porque Santiago se encuentra en zona en fase 2. Se está pensando hacer entregar ese tipo de permiso. Y lo otro, lo siguiente, Marco, el principio de la norma dice de que si acaso la comuna de origen o la comuna de destino, durante el periodo que la persona se encontraba haciendo uso de un viaje interregional, cae a cuarentena o a una fase que no puede realizar el viaje interregional, el regreso puede realizarlo igual. Entonces, en ese aspecto no existe problema. Eventualmente, entonces, no habría problema si es que lo controlan, por ejemplo, en la carretera. Me imagino que se van a disponer ciertos controles sanitarios, sobre todo en las carreteras que salen de la región metropolitana. Pregunto yo, por ejemplo, la Ruta 68, Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur, para evitar los viajes interregionales, ¿no? Absolutamente, absolutamente. En los terminales también, terminales de buses, en los aeropuertos, se disponen diferentes controles para que las personas que lo hagan lo estén haciendo realmente al amparo. A ver, encontrándonos en Santiago en fase 2, Marco, se pueden realizar viajes a otra región, ya sea por trabajo, que se encuentre debidamente autorizado por permiso único colectivo o por permiso de desplazamiento colectivo, o haciendo uso de salvoconducto individual. Esto es por mudanza, por tratamiento médico o por trámites funerarios. Es decir, salir de Santiago o llegar a Santiago en estos momentos por un viaje de placer no se puede realizar. Por eso mismo le iba a preguntar, teniente coronel, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las personas que tenían sus vuelos ya comprados para estas semanas que vienen, que van a estar en las semanas en las que la región metropolitana en su conjunto va a estar completamente en la fase de transición? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si alguien tenía pensado o ya comprado, pagado un viaje con todo lo que eso implica para la próxima semana, por ejemplo? ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso se trata de un viaje interregional, obviamente no se puede realizar, ¿ya? A pesar de que haya sido comprado con que, antelación. claro, ahí yo creo que va a tener que existir, hay que ver cómo opera el tema contractual entre el cliente y la empresa que en este caso vendió el pasaje, ¿ya?
pero en principio y por norma no se podría realizar ese viaje. Perfecto. Ahora volviendo al tema de las cuarentenas de fines de semana que también han generado muchísima preocupación, muchísimo pesar también en algunas personas que disfrutaban de los fines de semana después del extenso periodo en que la región metropolitana se encontró en el periodo de cuarentena. ¿Cuáles son, si es que pudiéramos reiterar, los motivos por los que uno puede salir de su casa? ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, en caso de una emergencia? Porque se va a entregar un solo permiso semanal. Las emergencias por sí solas, Marcos, son una excepción al estado de excepción en sí mismo. Es decir, si acaso existe una emergencia médica, en algunas otras oportunidades también me han preguntado qué pasa si acaso una mascota tiene una emergencia. Ahí la emergencia por sí sola ya es una excepción para poder transitar o para poder concurrir al centro médico, a atender a esa persona. Entonces, no vamos a esperar de que la persona, por ejemplo, obtenga un permiso para ir a un centro médico a atenderse, si acaso está con una fractura o si acaso está haciendo un paro cardiorrespiratorio o algo similar. La emergencia por sí misma es una excepción a la norma, entonces solamente hay que comprobarlo ante el personal ante el personal fiscalizador, por supuesto, ¿Y ¿no? cómo se comprueba eso ahí mismo en terreno si es que no es una razón tan evidente, al menos a la vista? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo opera el personal policial para detectar que esto efectivamente sea una emergencia y no sea un engaño por parte de la gente? Sí, claramente existe algún sesgo dentro de la población o un grupo bastante marginal que a lo mejor van a tratar de mal utilizar esta excepción. Pero bueno, ahí el personal policial o el personal fiscalizador, ya sea las Fuerzas Armadas o las policías, tendrán que desplegar el máximo de iniciativa para poder comprobar esta situación, y la persona también, por lo demás, que está haciendo uso de esta excepción, entregar la mayor cantidad de facilidades para que aquello pueda ser fiscalizado y pueda ser comprobado, ¿ya? Entonces, cada caso es un caso en particular, Marco. No sé, se me ocurre si acaso una persona va con una fractura evidente, o sea, no es mucho lo que hay que comprobar, a no ser que vaya haciendo un paro cardiorrespiratorio fingido, pero habrá que buscar alguna forma en el momento de poder, por un lado, la persona que está haciendo uso de esa excepción, entregar los medios de prueba, ¿ya? Y por el otro lado, el personal fiscalizador hacerse de los mejores medios como para poder comprobar la situación. Han surgido algunos casos, teniente coronel, donde hay personas que en el momento de solicitar o de intentar solicitar el permiso, o cualquiera sea el tipo de permiso, ante la comisaría virtual se encuentran con que su permiso ya fue solicitado, pero por otra persona. ¿Qué ocurre en este caso? Porque es un medio electrónico, es un medio que puede ser bypaseado, por llamarlo de alguna forma. Se puede engañar al sistema para lograr obtener un permiso de forma fraudulenta, no generalmente con un beneficio propio, sino más bien por la intención de hacerle daño al resto. ¿Cómo se puede operar en este sentido? Por ejemplo, si yo este fin de semana necesito obtener un permiso y no lo puedo hacer porque alguien lo solicitó por mí. Bueno, de hecho, en estos momentos las vías de ingreso a comisaría virtual están dadas fundamentalmente por dos grandes vías, valga la redundancia, uno por clave única y la otra por clave local. Aquí va el llamado que hemos hecho hace mucho tiempo de que las personas obtengan su propia clave de comisaría virtual, porque si acaso obtienen su propia clave de comisaría virtual, no pueden obtener permiso bajo la modalidad de visita, que eso sería utilizando la cédula de identidad. Sin perjuicio de ello, ya la mayoría de las personas, tenemos aproximadamente 9 millones de chilenos que tienen clave única y por otro lado unos 2 o 3 millones de personas que tienen su clave local. Ya entonces estarían las personas en condiciones de actuar en cierta forma protegidos bajo esta situación y de esa forma impedir que se obtenga solamente con cédula de identidad el permiso respectivo. Durante todo este tiempo, Marcos, se han tomado un sinnúmero de medidas de seguridad en comisaría virtual, el equipo de trabajo, el equipo de desarrollo, tanto de las entidades gubernamentales que nos cooperan en este aspecto, como de Carabineros de Chile. Cada día hemos ido creciendo y hemos ido entregando mejores herramientas de seguridad al respecto.
Ahora, teniente, hablando ya un poco más de balance respecto a cómo se ha comportado la comisaría virtual durante todo este tiempo de pandemia, si pudiéramos, por ejemplo, comparar la cantidad de permisos que se piden hoy a la cantidad de permisos que se pedían hace algunos meses, cuando se generaba muchísima preocupación por la altísima cantidad de permisos que se solicitaban, por ejemplo, en un solo día. Se registró aquí en la región metropolitana este fenómeno, también se registró en algún momento en la región de Magallanes, pero ¿cómo ha ido evolucionando esta cifra, esta cantidad de permisos que ha estado solicitando la gente en comunas en cuarentena? Bueno, hasta ahora, Marco, habíamos tenido una tendencia clara a la baja en cuanto a lo que es la solicitud de permiso, pero dada esta circunstancia de que va a ingresar nuevamente toda la región metropolitana, que como decíamos en un principio, que son aproximadamente 7 millones de habitantes, van a ingresar a fase 2, obviamente va a existir una mayor demanda respecto a los servicios que entrega Comisaría Virtual. Ya recordemos que llegamos una vez a un pico de 1.411.000 permisos, cuando estábamos por ahí más o menos entre mayo y junio, es decir, una demanda inmensamente fuerte, inmensamente alta, y creemos que sería difícil en este momento, en el corto plazo, que lleguemos a una demanda de esa naturaleza. Cuando llegamos a esa cantidad de permisos, recuerdo que estábamos en el orden de los 9 millones y algo, cerca de los 10 millones de chilenos y chilenas que estaban bajo la condición de cuarentena, que ahora es muy distinta la situación. Claro, ahora hay que entender también que se vienen fines de semana que van a ser bien complejos. Se entiende también porque estamos muy cerca de Navidad, por ejemplo, de Año Nuevo. Mucha gente que probablemente quiera salir a comprar y que tenga solo tiempo los fines de semana, por ejemplo, para realizar sus compras, considerando ya las fiestas de fin de año que se vienen en prácticamente 3 semanas más. ¿Cómo va a operar ahí en la comisaría virtual? ¿No se podría eventualmente generar un colapso o un aumento muy drástico en la cantidad de permisos solicitados, considerando la fecha en la que estamos? A ver, claramente en estas fechas el permiso que mayor demanda tiene es el permiso por compras de insumos básicos. Bueno, de hecho, precisamente pensando en ello es que se han tomado las precauciones informáticas necesarias, los cursos de acción necesarios para que esta demanda que creemos que es completamente elástica, en algún momento no nos tira abajo los servidores, ni mucho menos. Entonces, se han tomado las precauciones del caso y creemos que vamos a responder como lo hemos hecho hasta el momento. Mira, contarte, Marco, que nosotros hemos entregado del orden de los 200 millones de permisos durante todo este periodo de pandemia, con sus altos, sus bajos, sus sostenidos y sus bemoles, como diría algún músico por ahí, pero la mayor parte del tiempo hemos estado operando. Creemos que durante todo este tiempo solamente un 2% de ese total hemos tenido algunas caídas, algunas intermitencias, y como plataforma la verdad es que hemos respondido bastante bien. Ha sido un aprendizaje profundo para nosotros. De hecho, también Comisaría Virtual ha entregado cierto conocimiento, cierta transferencia de aprendizajes a todo lo que es las ciencias informáticas, porque recordemos que Comisaría Virtual es una plataforma de código abierto, entonces las personas pueden ver, los que son expertos en esta área, pueden ver cómo opera Comisaría Virtual, y de hecho hemos sido un aporte para que otras latitudes quizás u otras empresas, ya sean públicas y privadas, no cometan los errores que hemos cometido nosotros y así mejoren obviamente su eficiencia y eficacia desde el punto de vista informático. Es decir, hasta eso hemos llegado en Comisaría Virtual, Marco. Una última pregunta, teniente coronel. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las actividades deportivas durante el fin de semana? ¿Hay algún tipo de permiso en esa materia? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el fútbol también durante este periodo en que la región metropolitana en su totalidad va a estar en esta fase de transición? Bueno, cuando caemos a cuarentena no se pueden hacer actividades deportivas de ningún tipo, es decir, durante el fin de semana no se pueden hacer ningún tipo de actividad deportiva o recreativa al aire libre en zonas de cuarentena, y eso es la norma general, y eso también apunta ¿Tampoco al aire libre? para tampoco al aire libre. O sea, durante el fin de semana, lamentablemente, todo lo que se hacía en Santiago hasta el día miércoles, durante el día,
o los otros fines de semana anteriores no se van a poder realizar porque las personas las comunas caen a cuarentena, no se puede salir a trotar, no se pueden hacer otras cosas que no estén amparadas solo por esa inmensa batería y de permisos que nosotros tenemos disponibles en comisaría virtual, Marco. Con el fútbol, ¿qué ocurre en este caso, Teniente Coronel? Entendiendo que también las comunas de la región metropolitana van a estar en cuarentena en días en que se hace, por ejemplo, se realiza el torneo nacional. Bueno, el fútbol ha tenido un tratamiento especial, se rige por normas especiales de autorización, entonces nosotros creemos que eso no va a tener mayor inconveniente. Entonces, porque, bueno, de hecho se está haciendo sin público, ¿ya? Y como digo, rigen normas especiales de autorización y de permiso. Bien, Teniente Coronel Juan Velázquez, jefe de la Comisaría Virtual, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vía Pública. Buenas noches. Muchísimas gracias a usted, Marco. Son las 23 horas con 25 minutos. Vamos a la pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas. Ya estamos de regreso en esta nueva edición de Vía Pública. Lunes 7 de diciembre comenzamos nuevamente. Nos acompaña vía telemática la diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Marco. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, diputada. Primero, consultarle por qué está pasando en el Frente Amplio en estos días, en estas semanas. ¿Cuál es la situación, el diagnóstico que realiza usted luego de una semana que fue bastante turbulenta? Renuncias, principalmente en Revolución Democrática, en su partido, y también se aleja un partido que había sido fundamental también en la formación del Frente Amplio, que es el Partido Liberal, y se aleja del conglomerado. ¿Qué está pasando en estas últimas semanas, estos últimos meses también con el Frente Amplio? Bueno, son sin duda semanas complejas porque son semanas de definiciones también complejas. El Frente Amplio a la fecha ha impulsado una única línea estratégica que tiene que ver con la unidad de todos los proyectos transformadores de cara al proceso constituyente, esa lista unitaria que empujamos con diversos partidos de Chile Digno. También una llamada unidad constituyente lamentablemente empieza a llegar a su fin y llega la hora de determinar vías alternativas respecto de cuál va a ser la política de alianza para el proceso constituyente. Eso implica tomar decisiones que son complejas y que lamentablemente acercan a unos y alejan a otros. No nos queda sino lamentar la salida de dos parlamentarios de Revolución Democrática y también la salida del Partido Liberal, pero no me cabe ninguna duda que nos vamos a seguir encontrando en esta búsqueda por la unidad, por alcanzar los 2/3 de la Convención Constitucional y alcanzar los cambios finalmente que la ciudadanía demanda. Y tomando en cuenta las consecuencias que han tenido estas decisiones que se han tomado dentro del Frente Amplio y también dentro de Revolución Democrática, ¿cuál es la evaluación que hace considerando que tuvo como consecuencias renuncias y también alejamiento de partidos del conglomerado? Yo creo que hay que hacerse una autocrítica importante respecto de la incapacidad que tuvo el Frente Amplio y Revolución Democrática de conducir a la oposición hacia un camino determinado para enfrentar esta oportunidad histórica. Acá habían tres fórmulas, digamos, para enfrentar un proceso, para enfrentar el 18 de octubre, para enfrentar el proceso de la crisis político, social y económica que abre el 18 de octubre. Uno que tiene que ver con mantener la idea de gobernanza de los últimos 30 años, que se expresa en reeditar la exconcertación. Otro que tiene que ver con una estrategia de acumulación de malestar, una acumulación muy testimonial, pero no necesariamente incidente en los cambios que el pueblo de Chile necesita, que a mi juicio es más bien la estrategia del Partido Comunista, y por otro lado, la estrategia que hemos impulsado desde el Frente Amplio, que es optar por la construcción de mayorías sociales y políticas que nos permitan enfrentar el proceso constituyente con no cualquier unidad, sino que una unidad ética, una unidad programática, que fue la invitación que hicimos a diversos actores y lamentablemente no conseguimos, digamos, el objetivo. Yo creo que esa es la autocrítica que hay que realizarse, hay que seguir empujando. La lista única, sin duda, hay que seguir empujando. Los 2/3 de la Convención Constitucional, tenemos una oportunidad histórica en la mira, pero yo lamento mucho de que no haya existido voluntad de parte de otros actores, ni de inscribir primarias ciudadanas, por ejemplo, en varias de las comunas que el Frente Amplio propuso, ni de empujar una lista unitaria de cara a la Convención Constitucional. Queda todavía unas semanas para continuar empujando, pero lamentablemente hoy día ya se abren distintos mecanismos, distintas puertas que nos llevan a tomar otro tipo de decisiones ante la negativa de otros actores.
Pero también hubo dificultades anteriormente para llegar a acuerdos para establecer una lista única con miras a las elecciones primarias. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí finalmente? ¿Cómo se relaciona esa situación puntual con las renuncias que vimos la semana pasada dentro de Revolución Democrática? El proceso de búsqueda de la unidad programática ha tenido varias etapas. Tuvo una primera etapa de coordinación de los comandos por el apruebo y la Convención Constitucional. Creamos Unidas por el Apruebo también, una unidad de mujeres del más amplio arco opositor para empujar el apruebo y la Convención Constitucional. Luego buscamos empujar primarias legales digamos, con unidad constituyente, con en ese entonces unidad para el cambio, tampoco se llegó a una fórmula adecuada. Y un tercer momento tiene que ver con las primarias ciudadanas, a las cuales invitamos a unidad constituyente después de haber logrado acuerdo con Chile Digno. Hoy día sabemos que, por ejemplo, en la comuna de Ñuñoa, unidad constituyente finalmente niega las primarias y termina instalando a Fuat Chaín, negando la posibilidad de que los vecinos y vecinas decidan, una situación del todo lamentable. Y tiene un nuevo capítulo en la búsqueda de una lista unitaria para enfrentar la Convención Constitucional. Cada uno de estos capítulos busca construir una unidad, más bien que la unidad que ya se expresa en lo social, se expresa también en lo político. Y lamentablemente ese sentido, insisto, de responsabilidad histórica, lamentablemente no lo hemos visto de boca de todos los actores o en acciones de todos los actores. Y ahí me parece que el liderazgo que puede ejercer el Partido Socialista dentro de Unidad Constituyente es vital para continuar empujando ese camino, como también el liderazgo que podamos ejercer nosotros desde el Frente Amplio con otras fuerzas de izquierda para lograr la unidad o la conversación, el tender puentes, que siempre ha sido el objetivo del Frente Amplio entre una fuerza y otra, también entre el mundo social y la política. Recordemos que el llamado a lista unitaria lo hacemos de la mano de las organizaciones sociales en una interpelación al resto de los partidos, tanto a la Democracia Cristiana como al Partido Comunista. Y lamentablemente, insisto, ahí ha faltado voluntad. Y en esa misma línea, mirando ya hacia el proceso constituyente propiamente tal, pensando principalmente en la elección de los convencionales constituyentes, ¿cómo se ve, cómo se vislumbra ya ese futuro que ya no es tan lejano, sino que es más bien cercano, en miras ya de llegar a un eventual acuerdo con la oposición? ¿Se podrá eventualmente llegar a una unidad completa de todas las oposiciones que existen hoy día en el país? Es la tesis que venimos empujando hace varias semanas. Es una tesis a la que se ha negado tanto Chile Digno, por un lado, como la Democracia Cristiana, por otro. Vamos a continuar empujando esa vía. Creemos que la mejor manera de enfrentar a la derecha es con una lista unitaria de todas las fuerzas de cambio, fuerzas sociales y fuerzas políticas. Lamentablemente esas puertas se van cerrando y hoy día tenemos la disyuntiva de cuál va a ser entonces el marco de alianzas que vamos a abrir como Frente Amplio. De hecho, en Revolución Democrática tenemos durante toda esta semana periodos de discusión en las diversas regiones. Vamos a terminar con un plebiscito nacional durante el fin de semana donde esperamos poder tomar la determinación ante la falla de la lista unitaria por un arco de alianzas prioritario en lo social y en lo político para evitar la dispersión de las fuerzas de cambio y asegurar alcanzar los 2/3 de la Convención Constitucional para garantizar los cambios que nuestro pueblo demanda. Ese es el objetivo hoy día, en eso estamos concentrados como Frente Amplio y en ese camino, no nos cabe duda, nos vamos a seguir encontrando con nuestros compañeros y compañeras para cambiarle la cara a la política y ofrecer un destino mejor para nuestra gente. Considerando cómo ha estado evolucionando en estos últimos meses el espectro político aquí en nuestro país, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ya mirando? Vuelvo a hablar del proceso constituyente porque si es que da la impresión de que si es que no se logra concretar cierta unidad de algunos de los sectores de la oposición, eventualmente la derecha podría salir muy fortalecida en este proceso. Lo que debemos evitar a toda costa es la sobrerepresentación del apenas 20% del rechazo. Y para eso nosotros hemos hecho una invitación muy clara, junto con las organizaciones sociales, construir una lista unitaria donde estén todas las fuerzas de cambio. Si eso no es posible y la oposición termina dividiéndose en dos, más que la oposición, los proyectos transformadores terminan dividiéndose en dos listas, bueno, esperamos que incluso al alero de dos listas podamos alcanzar, por ejemplo, coordinaciones programáticas que nos permitan empujar en conjunto un Estado plurinacional, la recuperación del agua, la recuperación de nuestros derechos sociales al servicio de nuestra gente y no al mero arbitrio del mercado. Creemos que hay algunas líneas políticas que tienen que ver con la superación de un modelo neoliberal profundamente injusto que podemos impulsar de forma coordinada, digamos, tendiendo puentes, insisto, entre todos los sectores políticos transformadores y también los sectores sociales que han permitido, mediante la movilización, que este tipo de agenda se levante. Entonces, la aspiración de la lista unitaria es la estrategia que hoy día estamos levantando como Frente Amplio, como Revolución Democrática, ante el fracaso de la lista unitaria que esperamos no llegue todavía, digamos, podamos
avanzar luego en una política de alianzas que igualmente permita generar esta coordinación entre diversos actores. Creo que lo que hay que poner en el centro es la posibilidad de que en el proceso constituyente que el pueblo de Chile movilizado abrió, podamos realmente materializar los cambios que nuestra gente demanda y terminar con este modelo económico profundamente injusto y con esta democracia tutelada de los últimos 30 años que no ha permitido, digamos, que sean los muchos y muchas los que gobiernen nuestro país y que la política finalmente esté al servicio de las grandes mayorías y no al servicio de un pequeño puñado de amigos del presidente. Y considerando esto que usted mismo decía, que usted misma, decía, diputada, ¿no será complejo también en caso de que la oposición llegue a esta elección dividida en dos o más pactos que no jugará en contra quizás para alcanzar los 2/3 considerando el sistema electoral? Si bien se puede llegar a alcanzar una especie de acuerdos programáticos y de un trabajo conjunto con listas separadas en el proceso constituyente, sin embargo esto podría eventualmente jugar en contra para alcanzar los 2/3 para aprobar los artículos. Sin duda, mayor dispersión, el sistema de Junta, el sistema electoral que rige las elecciones, digamos, proporcionales en nuestro país, castiga, digamos, la dispersión de listas. Y por eso que para nosotros ha sido sumamente relevante preocuparnos de que, por ejemplo, las organizaciones sociales tengan cupo al interior o en coordinación con los partidos políticos, entendiendo que los protagonistas hoy día no son los partidos, sino más bien las organizaciones, el pueblo de Chile que ha decidido organizarse de otras maneras. Eso requiere muchísima generosidad por parte de los partidos tradicionales y muchísima comprensión del momento político en el que estamos viviendo. Evitar la conformación de una tercera lista por fuera, digamos, de las dos, en la que yo espero esté dividida la oposición, nos permite, digamos, impedir que la dispersión termine favoreciendo al 20% del rechazo y, por tanto, no representando adecuadamente al 80% de los chilenos y chilenas que desean que Chile cambie. En suma, creo que evitar la dispersión de listas debe ser un principio político. Ojalá que la oposición logre la idea de lista única, lista unitaria, y si no, se divida solamente en dos fuerzas políticas que logren de manera coordinada también empujar ejes políticos conjuntos, alcanzar una coordinación para los 2/3 y quizás, viéndolo de manera positiva, buscar que las diversas fuerzas políticas y sociales también se vean representadas en estas dos listas, que nos permite quizás expresar mayor diversidad, pese a que, insistimos, no es la propuesta que hemos levantado como Frente Amplio. Lamentablemente la idea de lista única se ve cada vez más lejana y ante eso tenemos que tomar determinaciones. ¿Y cómo van las conversaciones para llegar a este objetivo? ¿Cómo van hasta el momento, considerando que hay partidos dentro de la oposición desde la DC hasta el Partido Comunista? ¿Cómo van las conversaciones para intentar llegar a este objetivo de lista única o al menos de acuerdos programáticos que permitan generar conversación en el marco del proceso constituyente? Hace cerca de un mes que venimos insistiendo con esta idea desde el Frente Amplio, haciendo invitaciones tanto a Unidad Constituyente como a Chile Digno. Lamentablemente, en muchos casos nos hemos encontrado con una falta de voluntad tremenda. El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, fue el primero en desechar la idea de una lista única de oposición. El Partido Comunista también se ha mostrado reacio, digamos, a la idea o se ha manifestado en contra de esta iniciativa. Por lado y lado parece no existir voluntad de unificar a la izquierda y a la centroizquierda de modo de reflejar adecuadamente y de alcanzar adecuadamente los 2/3 que la Convención Constitucional necesita. Yo espero que esas diferencias no sean irreconciliables. Hemos estado buscando desde el Frente Amplio permanentemente tender puentes, generar acuerdos, poner propuestas sobre la mesa que nos permitan debatir en base a ideas y generar acuerdos en base a ideas comunes, y esperamos que sea ese el espíritu que finalmente prime. Hemos avanzado en una conversación con las organizaciones sociales que han invitado también al resto de los partidos, también desde el lado de las fundaciones de diversos partidos políticos hemos logrado ir avanzando en consensuar algunas propuestas. Estamos a puertas de iniciar un proceso de cabildos también por todo Chile desde el Frente Amplio con nuestros candidatos y candidatas a la Convención Constitucional, que esperemos que le dé digamos, que dote a este proceso de una profunda participación ciudadana, no solamente en la previa del proceso, sino que durante todo el proceso, y para eso hemos también propuesto que acordemos previamente las bases de un reglamento que asegure la participación de todos y todas durante todo el desarrollo de la Convención Constitucional. Vamos a seguir empujando dichas ideas. Y yo insisto, más allá de que finalmente alcancemos la lista única o la oposición termine dividida en dos, de igual manera necesitamos asegurar un reglamento que garantice participación ciudadana y necesitamos garantizar mínimos programáticos para más democracia, más derechos y un nuevo modelo de desarrollo que garantice la superación del modelo neoliberal. Hablando ya más del proceso constituyente propiamente tal, más allá de los pactos políticos, los acuerdos y los desacuerdos, ¿qué pasa con los contenidos? ¿En qué está el Frente Amplio en estos momentos en el análisis de los contenidos que debería eventualmente llevar una nueva constitución?
Nosotros en primer lugar hemos decidido que los contenidos los vamos a construir con la gente y por eso hemos determinado la realización de cabildos a lo largo de todo Chile con base en un documento programático que elaboramos con 3 ejes. Un nuevo modelo de desarrollo para que nunca más hablemos de zonas de sacrificio, para que nunca más el extractivismo sea la base de nuestra economía, para que Chile nos siga exportando salmón, cobre y celulosa y más bien le inyecte valor agregado a nuestra producción nacional. Por otro lado, en más democracia, para que la democracia tutelada que conocimos durante los 30 años, esa que no abre puertas a los movimientos sociales o a los independientes para que participen de cualquier proceso deliberativo, esa democracia cambie, digamos, y transite hacia una radicalidad democrática donde todos y todas nos sintamos parte. Para eso hay que terminar, por ejemplo, con el régimen excesivamente presidencialista que existe en nuestro país, con un tribunal constitucional que actúa como tercera cámara. Entonces, en segundo lugar, más democracia después del nuevo modelo de desarrollo. Y en tercer lugar, más derechos. Creemos que Chile no puede seguir solucionando el problema de la educación pública a punta de bingo. Creemos que los ministros no pueden seguir pensando que para solucionar el transporte hay que levantarse más temprano. Ese tipo de desconocimiento de la realidad que viven los chilenos y chilenas, ministros que piensan de que la gente va a hacer vida social al consultorio, creemos que son parte de un modelo que ha separado el acceso a derechos entre ricos y pobres, donde el acceso a tus derechos depende del tamaño de tu bolsillo. Y eso no es desarrollo. El desarrollo que no mira el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras no es desarrollo. Y esperamos que, por tanto, podamos vivir en un nuevo Chile donde exista más democracia, donde existan más derechos y donde tengamos un nuevo modelo de desarrollo que no termine sacrificando nuestros ecosistemas, nuestros territorios y la salud de nuestra gente. Esos son los 3 pilares que hemos definido como Frente Amplio, respecto de los cuales abrimos luego un proceso participativo mediante la realización de cabildos, mediante nuestro comando Que Chile Decida, liderado por Beatriz Sánchez, que esperamos que convoque a miles de chilenos y chilenas a participar, a elaborar juntos los contenidos que queremos tenga la nueva Constitución y sobre todo a garantizar de que no sea mediante el Frente Amplio o mediante cualquier otro partido o coalición política, sino que sea mediante participación directa, mediante reconocimiento de los cabildos, mediante plebiscitos, mediante audiencias públicas, que todos los chilenos y chilenas puedan participar, puedan sentir que escribieron parte de esta Constitución durante el desarrollo de la Convención Constitucional. Ese es el objetivo que se ha puesto el Frente Amplio y en eso vamos a estar trabajando hoy día. Volviendo al manejo político, diputada, ¿cuál es la relación que va a tener ahora tanto el partido como la coalición con los diputados que renunciaron, la diputada Natalia Castillo, el diputado Pablo Vidal, y también la relación que van a mantener con el Partido Liberal que dejó el Frente Amplio la semana pasada? Bueno, en términos políticos no me cabe ninguna duda que vamos a seguir empujando juntos agendas en el Congreso Nacional y desde el propio accionar del Frente Amplio en los territorios. Nosotros tenemos un trabajo conjunto de años que no se disuelve por el mero hecho, digamos, de abandonar la coalición. No me cabe ninguna duda que van a seguir siendo aliados en el empuje de las transformaciones que Chile requiere, buscando, insisto, cambiarle la cara a la política, garantizarle una nueva alternativa a los chilenos y chilenas. Lo que hoy día tenemos es una diferencia estratégica respecto a una resolución que todavía el Frente Amplio no ha tomado, que es con quién se elabora una alianza una vez o si es que fracasa la idea de lista unitaria de oposición. Esa diferencia estratégica de un periodo no inhibe la posibilidad de que sigamos coincidiendo profunda y políticamente en cuáles son los cambios que Chile requiere. Por tanto, espero que esa coordinación siga viva, espero que nos sigamos encontrando en esas luchas que nos unieron para formar Revolución Democrática o para formar el Frente Amplio y que podamos ir fortaleciendo cada vez más esta alternativa de cambio. Diputada, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarle cómo evalúa el desempeño que tuvo el Partido Revolución Democrática en las últimas elecciones, las primarias para gobernadores y alcaldes. Por mucho fue considerado como uno de los grandes perdedores de la jornada dentro del Frente Amplio principalmente, en todas las localidades o regiones donde se presentó algún candidato. ¿Cómo evalúa usted el desempeño del partido en esta última elección? Sufrimos una derrota importante en la región metropolitana, no supimos traspasar el trabajo territorial de los 5 parlamentarios que tenemos en la región metropolitana a nuestro proyecto político, por tanto garantizar el triunfo de un tremendo candidato, de un tremendo esperado gobernador regional como es Sebastián de Polo, un protagonista de la propia creación del Frente Amplio y un protagonista también de la historia de nuestro partido. Sin embargo, y pese a que eso nos duele muchísimo, logramos una victoria tremenda en la quinta región, tanto en Viña como en la gobernación regional, mediante Macarena Ripamonti, que hoy día se posiciona como la mejor candidata a disputarle a un gobierno de derecha en Viña del Mar
imponiéndose por sobre el 65% de los votos y además respaldando la candidatura de Rodrigo Mundaca, quien es el candidato gobernador más votado de todo Chile en las elecciones primarias de gobiernos regionales. Además, tuvimos un éxito tremendo en la región de Los Lagos, que también habla de una revolución democrática que crece en regiones. A mí me hubiese gustado que ese crecimiento no fuese teniendo, digamos, esta derrota en la región metropolitana, que sin duda nos duele muchísimo, pero creo que hay que reforzar ahí el trabajo político que estamos haciendo, reforzar los vínculos territoriales, reforzar nuestra relación con las organizaciones sociales y sin duda lo que queda es prepararse para abril, que es donde realmente se miden las fuerzas políticas, se mide, digamos, el desarrollo de cada uno de los conglomerados y también nos permite corregir aquello que hayamos hecho mal durante esta primaria para que, bueno, nos veamos en abril y garanticemos, ojalá, mejores resultados. Bien, diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vía Pública. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, nos vemos. Chao, chao. 23 horas con 49 minutos. Vamos a una nueva pausa comercial en Vía Pública. Volvemos de inmediato aquí en Canal 24 Horas. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos ahora a nuestro portal de noticias 24horas.cl. Lo vamos a revisar a continuación en pantalla. ¿Qué es lo que nos trae nuestro portal de noticias? Que recordemos se actualiza minuto a minuto. VIH en Chile se han detectado más de 3.000 casos nuevos entre enero y septiembre del año 2020. Esta y por supuesto todas las noticias nacionales, internacionales, del deporte, todo lo relacionado también con el paso a transición lo pueden revisar en www.24horas.cl. Vamos a la pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Ya estamos de regreso en Vía Pública. Vamos a revisar a continuación el pronóstico del tiempo para este martes 8 de diciembre, que es feriado. La temperatura actual en la región metropolitana es de 14 grados, está despejado y vamos a revisar también información de regiones. ¿Cómo van a estar los próximos días? Mañana martes despejado, 30 grados la máxima, y este miércoles también se repite cielo despejado, pero la máxima sube harto, sube hasta los 33 grados. ¿Qué pasa en regiones? Vamos hasta la región vamos al sur primero. En Coyhaique se van a registrar chubascos y una temperatura máxima de 19 grados. La Serena, tierra natal de nuestro señor editor Jorge Medina, va a estar parcial con 17 grados de máxima. Y cuando ya faltan muy poquitos minutos para comenzar este 8 de diciembre, estamos recordando ya a este señor que estamos escuchando de fondo. ¿Les suena? Han pasado ya 40 años desde ese fatídico día en que un hombre en Nueva York decidió quitarle la vida a John Lennon. Esto ocurrió en 1980, con tan solo 41 años moría el artista y en ese momento nacía también la leyenda de uno de los músicos más gravitantes en la historia del género popular en todo el mundo. Su legado es extenso, bien extenso, y no solo cuanto a la música con los Beatles y como solista, también su forma de vida, sus pensamientos, su filosofía, que está plasmada también en esta canción. Todo esto forma parte de la cultura pop a tal punto que es considerado como uno de los más grandes cantantes de todos los tiempos. En el cierre de este Vía Pública escuchamos una de sus mayores obras, la más conocida, una canción que se convirtió en un verdadero himno de paz. Con Imagine despedimos Vía Pública. Buenas noches.